Ahí estamos. Pues eso, nos da mucho gusto estar hoy acá. Muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a Marcelo por aceptar la invitación y a Fernando también por invitar a Marcelo. Así que pues le dejo la palabra a Fernando que va a presentar a Marcelo y va a empezar la actividad. Bueno, buenas tardes. Es una alegría que al fin hayamos logrado tener a Marcelo, que hace pila que lo venimos correteando para que esté con nosotros, pero bueno, creo que fue bueno esperar el momento para que se diera. Y bueno, supongo que mucha gente lo conoce a Marcelo, pero para quienes no lo conozcan, Marcelo es miembro de la École Lacanienne de Psicanálisis, bueno, practica el psicoanálisis. Eh, y yo quiero decir además una cosa que le dije a Marcelo que iba a decir, que además Marcelo es DJ. Y es una actividad interesante que realiza, que después veremos si tiene o no alguna relación con el tema de hoy. Pero bueno, lo cierto es que también tiene esa práctica. Y en realidad lo que hicimos fue aprovechar una excusa, que fue la salida de un artículo de Marcelo en la revista Chimère el año pasado, la revista que entiendo fundaron Deleuze Guattari, el número 101, un artículo de Marcelo que se llamó Una variante guattariana del plano de composición de las sensaciones. En realidad entonces lo que hicimos fue tomar esa excusa para invitarlo, pero Marcelo hace mucho que viene trabajando este tema. De hecho, conversando con él, yo le decía que en realidad tenía dudas desde cuándo lo viene trabajando, porque me acordaba una primera, un seminario de hace mucho tiempo, donde Marcelo estaba trabajando William Burroughs, y bueno, ahí me parece que ahí ya había algo, algo de esto, pero también ha trabajado al respecto de Schreber, bueno, y en otros contextos y en relación a diferentes cosas, el tema de la sensación. Por supuesto, en relación al análisis, bueno, de hecho es una de las cosas que nos interesa particularmente porque es un tema que las veces que, por lo menos a las que yo he asistido, a las que Marcelo ha planteado el tema, no deja de haber a veces un cierto recelo respecto a si la sensación es o no, pertenece o no al campo analítico o al campo de problemas que plantea el análisis y en qué sentido sí, si es que tiene o es posible asignarle un estatuto de algún tipo. En fin, bueno, Marcelo además está haciendo una tesis en París 8 que me contaba, por ahora tiene un título provisorio que es Microfísica de la sensación y experiencia psicodélica, o me decía Marcelo, Microfísica de la sensación en la experiencia psicodélica. Bueno, capaz que él nos Un cuenta. apunte Sí. interesante que hayas dicho microfísica, porque en realidad es micropolítica. A la pucha. Micropolítica, ok. Bueno, capaz que habría que pensar una microfísica. También. Entonces, capaz que lo primero la idea es conversar con Marcelo, conversar él y yo un rato, no más de 20, 25 minutos, una cosa así, y luego abrir a la discusión desde múltiples derivas o sesgos que me parece que se abren de lo que plantea Marcelo. Entonces, lo primero que te quería plantear, Marcelo, es concretamente esto, que nos cuentes cómo nace tu interés o cómo comienza a afectarte este tema de la sensación. Bueno, siempre hacer como esa historia, va variando la versión cada vez que uno lo puede contar, ¿no? Ahora ya que mencionaste a Barros, fue al final de todo ese trabajo sobre los textos de William Burroughs que llegué a como poder plantear algo que, digamos, tenía que ver con toda esa experiencia de las drogas en Burroughs, pero que no se reducía a la experiencia de la adicción, digamos, de la toxicomanía, del yonki, etcétera, que él pasó por eso cuando
digamos, cuando escribe toda esa experiencia del junkie, del adicto, digamos, a la morfina, a la heroína y eso, sino también en relación a otras experiencias como con los psicodélicos, con el LSD, con la ayahuasca. Hay toda una búsqueda por ese lado, y me parecía que eso, por un lado, no podía reducirse a toda esa dimensión de la toxicomanía, de la psicopatología y tal. Y por un lado yo encontraba, me había interesado porque de hecho había tenido como toda una práctica, digamos, en relación a, eh, hoy en día se les llama consumidores problemáticos de sustancias, de drogas y tal, término a interrogar, y me había interesado, digamos, toda esa dimensión de los efectos de sentido que se producían en relación a esas sustancias, no solamente el efecto corporal, sino el efecto de sentido. Y había tomado la lógica de sentido de Deleuze como referencia, y Lacan, y bueno, el psicoanálisis y todo eso que se podía jugar en un análisis, pero eh, con Burroughs y toda esa experiencia se me ocurrió plantearlo más en términos de lógica de la sensación, no tanto de lógica de sentido. En todo caso, algo que recién hoy lo puedo formular así, pero en aquel momento no, pero si ese desarreglo de la sensación, de los sentidos que se producía en toda esa experiencia de él y de otros escritores o no escritores, cómo eso afectaba y cómo producía también un desarreglo del sentido. Eh, entonces, bueno, algo de eso empezó a convocarme, y para eso tuve que también, frente a esta incomodidad del planteo entre los mismos psicoanalistas que frecuentaba, porque quedaba, digamos, como si la sensación solo fuera algo propio yo qué sé, la ciencia, la neurociencia, la psicofísica, toda esa rama, digamos, de investigación más de la psicología experimental, pero que no tuviera ninguna relación, ningún interés, no plantea ningún problema para el campo del análisis. Sin embargo, bueno, al hacer como todo un rastreo, sea los textos de Freud como los textos de Lacan, y después en los textos de Guattari, porque Guattari, digamos, cuando uno habla de la sensación, sobre todo lo vincula, pensando en Deleuze y Guattari, se vincula en general a Deleuze, porque escribió La lógica de la sensación, porque que es la filosofía, y en otros lados habla de eso, y que es la filosofía, muchas veces queda relegado el papel de Guattari en ese texto, aunque fue fundamental. También en Guattari toda esa dimensión de la sensación, la sensibilidad es fundamental. Entonces, bueno, un poco haciendo todo ese recorrido encontré muchísimas cosas, pero diría que también nace de la experiencia, digamos. Eso por un lado, todo el recorrido por los textos y ciertos problemas, pero de la experiencia del análisis mismo, donde eso también creo que se ha jugado tanto para mí como para los analizantes. ¿Sabes qué? Ahora cuando te escuchaba creo que tuve un lapsus auditivo. Vos dijiste lógica de la sensación y yo escuché erótica de la sensación. Bueno, se ve que estoy Bueno, sí. es que en realidad, como yo fui también haciendo varios desplazamientos, digamos, de cómo fui planteando la cosa, porque al principio, bueno, me parecía que sí, o sea, sin duda que tiene que ver con la erótica, de ello habla Freud de las sensaciones erógenas, no solamente de las zonas erógenas. Y en un primer momento también pasé por los textos de Bataille y todo lo que plantea ahí. Tiene una expresión bastante interesante, Bataille, que es la gimnástica de la sensación, de las sensaciones, que lo opone a la gimnástica del espíritu. Bueno, tengo una línea ahí para trabajar, pero todo ese erotismo, plantearlo en términos de erotismo, incluso Henri Millot habla del problema de Eros en las drogas en las drogas alucinógenas, ¿no? El poeta francés.
Bueno, entonces ahí hay toda una dimensión, sin duda, que tiene que ver con lo erótico. Después, un desplazamiento más hacia la cuestión de la estética, en cómo plantearla, cómo se ha ido planteando esta dimensión de la sensación, de la sensibilidad, ni que hablar que la referencia es Kant, la estética trascendental, como por un lado también Lacan ha planteado otra estética no trascendental, tomando en cuenta la cuestión del inconsciente, cuestionando, digamos, cuestiones del planteo de Kant, y después también Guattari en relación al paradigma estético del psicoanálisis. Él plantea un paradigma estético, que ni que hablar, tiene que ver con esa construcción de una nueva sensibilidad, dice. La referencia es el plano de composición de las sensaciones, del arte, en fin. Ujú. Y otro desplazamiento que es este título, digamos, que vos decías, microfísica, que reenvía más a Foucault, quizás, pero Guattari lo plantea en términos de micropolítica. Y por ese lado, me parece que tanto, digamos, con Guattari hay toda esa dimensión de la sensación y de la sensibilidad que la dimensión política cobra como otro relieve, digamos, que si bien uno lo puede rastrear en Freud, lo puede rastrear en Lacan, pero hay otra vuelta de tuerca con Guattari, y entonces, digamos, del erotismo a la estética, de la estética a la micropolítica, de la sensación, de la sensibilidad. Estética, digamos, eh, eh, porque también del lado de la estética, la palabra nomás misma estética está compuesta por esos términos aistesis, que en griego significa sensación, sensibilidad, y quien la inventa, que es un alemán del siglo XVIII, toma ese término para hablar, por un lado, de la ciencia de la belleza, por otro lado, del arte, por otro lado, del conocimiento sensible. Es así como nace el término y después va a tener como distintas declinaciones hasta hoy. Pero bueno, toda esa dimensión política de la sensación, eh, política y micropolítica, es como el último desplazamiento que con Guattari me parece que se puede hacer, y que también es una dimensión que atañe, entiendo, al análisis, si querés, una micropolítica analítica de la sensación. Súper interesante esto que decís, Marcelo, y me hacía pensar que esto además tiene incidencias o derivas también en el campo del arte, sobre todo en esta concepción de la estética más desde la aiestesis, ¿no? Que después, bueno, fue como más colonizada desde la noción misma de belleza, pero que en el inicio era una noción bastante más amplia, ¿no? Que incluía, como vos decís, todo este campo de las sensaciones. Y es otro Lo modo de... toma Freud, ¿eh? Sí. Lo toma Freud mismo en Das Unheimlich, traducido por Luminoso, Lo Siniestro y tal, arranca así. El análisis eh, se mete con las cuestiones de la estética, no entendida como la ciencia de lo bello, sino como la doctrina de las cualidades de nuestro sentir, dice. Y entonces Luminoso no tiene nada que ver con la belleza, sino con otro tipo de sensibilidad, de procesos sensibles, digamos. Y él mismo hace, que generalmente a Freud se lo toma más por el lado de la estética cuando habla del arte, cuando habla de los escritores y tal, ¿no? Pero ya ahí marca esa diferencia, y sin duda que eso tiene que ver con su lectura, sea de Kant, sea de Fechner, y de quienes plantearon antes que él esta distinción. Sí, de hecho, vos y yo venimos de un encuentro que tiene que ver con psicoanálisis y arte, y yo creo que ahí mismo en las diferentes ponencias también se podía ver estas como dos modos de considerar lo estético, ¿no? Cómo persiste algo de ese legado kantiano, y sin embargo, bueno, hay gente que se ha ido como corriendo de ese costado, ¿no? Sí. Te quería preguntar respecto a esto que tú mencionabas al inicio, como la idea de que en realidad la cuestión de la sensación en la relación de Deleuze-Guattari,
que tú lo planteas como un equívoco, vendría más del lado de Deleuze, pero que en realidad, bueno, Guattari tuvo mucho que ver con eso, y cómo además vos te referís a esa biografía cruzada de François II, donde Guattari queda como muy mal parado, ¿no? Desde una imagen muy, ¿cómo decirlo? Como hasta débil, como hasta frágil o patológica, no sé, como una... te quería preguntar si vos pensás qué incidencia tuvo eso en que también en el campo analítico haya sido difícil hacer ingresar esta noción, ¿no? Yo creo que por un lado Guattari toma, digamos, de Lacan toda una dimensión que no está formulada, digamos, no hay un texto de Lacan que sea sobre la sensación, exacto, pero toma algo que Lacan va planteando ahí, hay todo un trabajo fino que va radicalizándose y separándose de toda esta dimensión de la estética, de la sensibilidad trascendental que plantea Kant desde el Seminario de la Angustia, en los años 70, hay todo un planteo allí. Creo que Guattari no puede desligarse de todo ese recorrido. No lo podemos desligar bien. Y por otro lado, del recorrido que va haciendo Deleuze también, desde diferencia, repetición, Proust y Guattari, claro, en la biografía de Dos queda muy mal parado, sobre todo en la última época, porque, bueno, todos los amigos cuentan, y Dos va entrevistando a mucha gente, digamos, que conoció a Guattari, y que hablan de una depresión que pasó, que duró bastante tiempo. Entonces, hay digamos, como dos ideas. Una que al momento de escribir qué es la filosofía, Guattari estaba deprimido, o sea que principalmente lo escribió Deleuze. Guattari como que si lo corrigió, tiró alguna nota, alguna idea después de ya escrito. Y por otro lado que estaba deprimido. O sea, fue una lectura psicopatologizante, psicologizante de Guattari, y como si esa depresión no hubiera tenido una riqueza. Hay una entrevista a la televisión griega que Guattari dice que a partir de ese... Él lo llama depresión también, ¿no? No es que niegue ese término, pero a partir de esa experiencia, dice, como de hundimiento del mundo, por la que atravesó, pudo tener como una especie de relámpago, y a partir de ahí escribe Caosmosis. O sea que hay una valoración afirmativa, no solamente una visión negativa de todo ese tiempo. Sin embargo, es así como se lo pinta, y creo que eso a mí me llevó a poder plantearlo, porque estuve donde están los archivos de Guattari, en el IMEC, en Normandía, y ahí tuve contacto con varios de los borradores, digamos, por un lado de qué es la filosofía, y de alguna carta que le envía a Deleuze en ese momento, y por otro lado unos borradores de unas conferencias que no salieron publicadas, pero que dio después de la publicación de qué es la filosofía, y es imponente, además de qué es la filosofía, que está marcada por una cantidad de nociones que inventó Guattari y tal. Es imponente las cosas que él dice, particularmente con este asunto, ¿no? Y es a través también de la experiencia del psicoanálisis que tiene Guattari. O sea, en otros textos plantea el psicoanálisis como un ejercicio de la sensibilidad. Es fuerte que lo plantea así, ¿no? Que tiene sin duda que ver con cómo entiende la subjetivación. Los procesos, hablamos mucho de los procesos de producción de subjetividad, pero él también habla de los procesos de producción de sensibilidad. La subjetividad tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con una relación, dice, pática con el otro.
Entonces hay toda una dimensión ahí que la experiencia del análisis de los grupos, de las instituciones, lo lleva, me parece, a poder plantear esto y digamos, no solamente porque Deleuze haya escrito La lógica de las sensaciones, hay que vincularlo como que él lleva la posta con relación a esta cuestión. Ahí Guattari daría como un pie para considerar justamente el análisis como un modo particular de trabajo con la sensación, con lo sensible, Marcelo. Y sí, porque, digamos, hay toda una dimensión de la modificación de la sensibilidad, de la producción, no solamente de distintas sensaciones en un análisis, sino de las condiciones en que se siente. Eso lo he encontrado en Freud también, que dice en relación a, bueno, Freud tuvo todo ese periodo de investigación de la cocaína, no solamente como un interés intelectual, sino él también, para tratar su propia depresión, dice, se la enviaba por correo a Marta, pero él para tratar su propia depresión es que, para hacer algo con esa depresión, toma cocaína, y bueno, hay toda una dimensión de la exploración digamos, de los efectos analgésicos, de los efectos anestésicos de la cocaína, entonces, pero después en el malestar en la cultura, encontré un término que él dice que todas estas sustancias, digamos, no solo modifican la sensación, sino las condiciones de nuestra sensibilidad, o sea, las condiciones en las cuales sentimos. Y me parece que eso también puede aplicarse no solamente en relación al uso de drogas, sino al uso, a la práctica del análisis. Creo que eso Guattari lo plantea con mucha fuerza, por eso va a hablar de este plan de composición de las sensaciones. ¿Por qué digo una variante? Porque la división que hacen en qué es la filosofía de Deleuze y Guattari es bastante clásica, el arte, la ciencia, la filosofía. Si bien redefinen cada uno de esos campos ahí, pero sin embargo, una cosa que siempre me preguntaba, ¿dónde queda, por ejemplo, el psicoanálisis en esa tripartición, ¿no? Porque Guattari tenía toda esa experiencia. Y recién yendo a estos archivos de Guattari, encontré este borrador de una conferencia que dio un poco antes de morirse, en el año 92, que no salió publicada, que ni siquiera sabía hasta que el año pasado hubo este encuentro sobre Guattari en Francia, y hablando con el que ahora es el actual director de la clínica Laborde, me dijo que él había escuchado que esa conferencia había tenido lugar, digamos, pero no salió publicada. Bueno, en los borradores lo que plantea es este plano del arte, o plan de composición de las sensaciones, en ese mismo plano, y por eso la relación al paradigma estético, en ese mismo plano ubica no solamente el arte como lo entendemos, digamos, hoy en día, sino la práctica psicoanalítica, la práctica institucional, o sea, la psicoterapia institucional, sabemos que él fue un referente que tuvo esa práctica, las prácticas digamos, políticas, si quieren también lo plantea de otra manera, la transferencia del objeto de deseo, el objeto parcial, podemos decir el objeto también, el objeto institucional, lo que llamaba los grupos sujetos en algún momento, el objeto ecosófico, o sea, es lejos, digamos, sacando al psicoanálisis de todo ese paradigma cientificista, que hasta hoy en día algunos lo plantean en esos términos, y seguimos debatiendo si el psicoanálisis es una ciencia, tal, él lo plantea desde ese plan de composición de la sensibilidad. Es muy fuerte porque, o sea, abre toda esa dimensión que está quizás un poco más cerrada en qué es la filosofía,
o sea, filosofía, ciencia, arte, en ese plano del arte, abre a todas estas otras prácticas, digamos. No queda reducida a la práctica artística ni a los museos, ni como la entendemos. Ok. Me parece que hay un montón de cuestiones ya planteadas como de inicio para que abramos la discusión, si les parece. Para empezar a escuchar las primeras resonancias. Jesús. Sí, adelante, Jesús. Hola Marcelo, muchas gracias por tu presentación. Una pregunta muy concreta. Hablabas tú de que mencionaste que las sustancias alucinógenas, más que modificar la sensación, modificaban las condiciones de la sensación. Me pareció que fue así, ¿no? Sí. Que lo planteaste. No tanto en relación, sí. ¿Podrías ampliar un poquito esto? No me quedó muy claro esto de las condiciones de modificación de las condiciones de la sensación. Es un término que en realidad Freud no lo emplea tanto en relación. Está en Freud, Freud emplea distintos términos en alemán para hablar de la sensación. Uno es Empfindung, que hoy en día se traduce generalmente por sensación. Otro es Gefühl, que generalmente se traduce por sentimiento. Y sensación, ¿no? Sí, también. Pero después las traducciones no son, esos términos de hecho están en el vocabulario introducibles, digamos, de Bárbara Kazan, o sea que no son fáciles de traducir. Cuando habla de esas condiciones de sensación, habla del Empfindung, pero no está tanto hablando de las drogas alucinógenas. Freud no tiene esa experiencia, el malestar de la cultura es un poco anterior a todo eso que surge sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, creo que habla más bien de la experiencia narcótica, no psicodélica, no alucinógena. De todas maneras, creo que bien podría utilizarse para ese otro tipo de experiencias. O sea, no es solamente sentir placer, angustia, dolor, alguna sensación extraña, qué sé yo, sino las condiciones en las que eso se siente, la forma misma de sentir. No es solamente sentir más o menos, sino que se modifica la forma y las condiciones en que se siente. Me parece que La cualidad de la sensación. la cualidad son todos términos, digamos, que hay que ver cómo en uno y otro texto aparece, ¿no? La cualidad en sí generalmente aparece en relación a qué tipo de sensación es. Si es una cualidad displacentera o placentera. Pero la condición entiendo que no está en relación tanto a la cualidad, qué es lo que se siente, sino sobre todo a cómo es que se experimenta la sensibilidad, cómo es que se ejerce la sensibilidad. O sea, en ese ejercicio, digamos, que muchos hablan desde Rimbaud y todos los escritores de la vida, entre ellos Barros, toman, ¿no? Del ejercicio desarreglado de la sensación o de la sensibilidad o de los sentidos, no solamente se sienten cosas que nunca antes se habían experimentado, sino que la manera en que se siente es diferente, el tiempo, el espacio funcionan de otra manera. Entonces, todo eso que Kant había planteado como algo a priori, digamos, el espacio, el tiempo, como condiciones a priori de la sensibilidad, porque usa este término también Kant, condiciones, vuelve a aparecer en Freud,
eso que funciona como condición para poder sentir, dice Kant, son el tiempo y el espacio. No podríamos tener experiencias sensibles si no fuera bajo esas condiciones. Eso en una experiencia alucinógena, no solamente, pero eso puede modificarse. Entonces, se va a sentir no solamente esto o aquello, sino, si se siente placer, se va a sentir de otra manera a lo que se sentiría, a lo que un sujeto podría sentir en el ejercicio cotidiano, si quieren, con muchas comillas, normal de su sensibilidad. Eso no solamente a través de las drogas. Por ejemplo, Deleuze habla de que algo de eso también puede producirse en las experiencias de vértigo. En diferencia de repetición habla de eso, de ese tipo de experiencias. Pienso que también todo lo que interesa a Freud en un primer tiempo con relación a la hipnosis, con relación a lo que él dice, las perturbaciones de la sensibilidad, de la histeria. Bueno, Fernando mencionaba, y veo que Alicia anda por ahí, en Ivánes Nómadas había salido un texto sobre Scheber, y creo que ahí, a partir de su experiencia, se transforman las condiciones en las que Scheber siente. No solamente que siente, no tiene una visión o una audición insólita, sino que la manera de sentir del cambio. Alicia. Sí, encuentro, Paul Preciado viene haciendo investigaciones, o mejor un análisis del museo contemporáneo. En especial dice del Museo de Barcelona, y en Documenta, dice en Documenta 14, que es un trabajo, o mejor dicho, sí, una investigación sobre el público en el museo. ¿No? Entonces dice, palabras de él en ese sentido, que el público del museo contemporáneo se convierte en un turista de la historia del capitalismo globalizado. Él plantea esto. Pero hay una frase de él que dice así: nuevos museos barrocos financieros. Quizás haya llegado la hora de esto entre comillas porque son las palabras, el texto de Preciado, haya llegado la hora de apagar las luces para que sin posibilidad alguna de espectáculo, el museo pueda empezar a funcionar como un parlamento de otra sensibilidad. Me parece que ahí hay una cuestión política, ¿no? Pero cómo se desliza desde este museo espectacular a poder apagar las luces, dice, de este espectáculo del turista, para poder posibilitar cierta sensibilidad frente a la obra, ¿no? Está hablando del público. Y me parece que esto tiene que tener resonancia con una manera, no digo nueva, pero de poder leer ciertos gestos, tal vez, también me quedó, ¿no?, esto de sensación y sensibilidad, ¿no? Si tendríamos que
que pensar si son del mismo, ¿no? Si sensibilidad y sensación van por el mismo lado, pero me pareció compartir de apagar las luces para poder otra sensibilidad, ¿no? Frente, no sé qué les parece. Agradezco la cita, no la conocía. Fernando hacía referencia a un encuentro que hubo hace un par de semanas, y donde justamente yo tomaba, no tanto de ese texto, sino del último, del Preciado Disforia Mundi, donde hay todo un análisis de la estética que se apoya, por un lado, de Rancière, que sabemos, bueno, el reparto de lo sensible. De hecho tiene un libro que se llama Aistesis, que, que analiza todo esto entre el cruzamiento entre lo político y el arte, Rancière. Se apoya en el antropólogo Viveros de Castro y en Guattari. O sea que también me parece importante, digamos, ese recorrido que va haciendo para plantear toda esa dimensión política de la sensibilidad, lo plantea ahí, y de acuerdo con que hay que fundamentar, digamos, qué relación hay entre sensibilidad y sensación. eh, eh, pero Preciado hace ese recorrido, o sea que toma justamente de un psicoanalista como Guattari ese planteo, digamos, que hace de la estética para hablar, digamos, de cómo también nuestras sensaciones están. Él habla de esos aparatos, digamos, tecnológicos y esos aparatos de poder que marcan nuestra sensibilidad. O sea, es todo un planteo, digamos, que Lacan decía, no hay sensaciones puras, ¿no? O sea, están marcadas por el significante, están marcadas por el lenguaje, o sea, toda esa escuela sensualista, digamos, de la filosofía moderna, que plantea un poco más que la sensación como una cuestión pura. Lacan introduce esta dimensión del lenguaje del significante, pero por un lado, o sea, podríamos decir también que esto político en Lacan, porque las instituciones, el lenguaje, forman parte de eso, pero lo dice de otra manera Guattari, que le da otro relieve. Le da otro relieve y dice justamente, nuestras sensaciones están capturadas por el discurso capitalista, nuestras sensaciones están, eh, digamos, capturadas por ciertos clichés, por ciertas maneras de sentir dominantes, que el análisis justamente puede llevar a producir otra cosa, otra sensación, salir de esos sentimientos, sensaciones comunes. Así no es la única vía, ¿no? Así el arte también nos impacta. O sea, Guattari se dedica mucho en los últimos años a tomar el arte performático, la performance, ¿no? O bueno, el cine, la literatura, no sé, distintas, pero toda esa dimensión performática. Así que me parece que no es casual, digamos, que esta referencia apreciada. Creo que está Alicia, ¿no? Alicia, sí, y después de Alicia me voy a dar la palabra a mí misma. Ok. Alicia. Bueno, sí,
la referencia a Preciado y a apagar las luces en el museo me hizo acordar de lo que dice Lacan de la estética en el momento en que comienza a trabajar con el nuevo Romeo, y después más adelante, él, en primer lugar, lo que dice de la estética dice lo que sentimos, ¿no? Es decir, cuando él habla en ese momento en que está, creo que es en RCI con el nuevo Romeo, dice, bueno, una nueva estética que él relaciona con la topología, y dice una estética, es decir, lo que sentimos. Y después va a decir que tendríamos que hacer el nudo Borromeo a oscuras, el nudo, ¿no? Hacer el nudo a oscuras, eso fue lo que me hizo acordar de la relación anterior con Paul Preciado. Es decir que para Lacan lo que sentimos puede haber otra manera de lo que sentimos, y él lo relaciona con la topología, indudablemente con el psicoanálisis, porque va a la topología por el psicoanálisis, ¿no? Eso me surgió hace un momento. Es ahí donde yo encontraba que a la verdad de esa estética plantea, bueno, una estética no trascendental, dice. O sea, que está haciendo un corte ahí con ese espacio planteado por Kant, con esa experiencia, digamos, de un espacio que divide esas fronteras entre adentro y afuera, y donde ciertas experiencias llevan a justamente cuestionar esa dimensión. No, perdón, no solo de adentro y afuera, sino también cuando él dice que el espacio, al hacer el nudo, se crea el espacio. ¿No? Es decir, no hay un espacio previo, y después incluso el tiempo también. El tiempo se hace, es decir, tampoco hay un tiempo previo, ¿no? Y sin duda eso crea otro tipo de sensaciones. Bueno, eso, sin duda. Otro tipo de sensación. Sí, digamos, también el hecho de cerrar los ojos hay toda una dimensión de la imagen que como más especular, digamos, del espejo, ¿no? Como en esa dimensión, pero Freud, por ejemplo, habla de imágenes de sensación. Entonces, ¿qué sería eso, una imagen de sensación? No solamente la imagen visual que se ve, o se puede reflejar en un espejo, o toda esa dimensión del espectáculo, ¿no? Sino yendo a toda esa lógica de la sensación que plantea Deleuze, ahí Deleuze hace referencia a los estudios de Paul Solier, que habla de la autoscopía, que son esos fenómenos en los cuales alguien puede verse como un doble fuera de sí, como en otro lado, digamos, ¿no? Pero lo interesante que no solamente tiene que ver la autoscopía con verse en otro lugar, o ver parte de los órganos internos en otro lugar, sino en sentirse en ese otro lugar, y no en el lugar desde el cual se mira. Es complejo, no sé si lo logro decir, pero es no solamente verse en otro lugar, sino sentirse desde ese otro lugar en el que se ve. O sea, que no es solamente el orden del espectáculo, sino de experimentar la sensación en otro lugar que, digamos, el cuerpo propio. Fallan las palabras, pero algo de eso
Entonces ahí hay toda una imagen de sensación que no es solamente visual. Y esas experiencias, digamos, son experiencias, digamos, digamos, en el campo clínico de la psiquiatría, en el campo clínico del análisis, se han de alguna manera tratado, solo que después, por distintos motivos, toda esta dimensión sensible pareciera que se trató más por el costado del afecto o de las zonas erógenas o qué sé yo, pero plantearlo en estos términos pareciera como si fuera algo ajeno, digamos, a la experiencia del análisis, me parece. No, a mí lo que se me ocurría y lo que quería comentar, creo que viene un poco a colación con lo que han venido diciendo, es que como que, y lo dices en uno de tus textos, no me acuerdo en cuál de los que enviaste, eh, que así como se puede pensar pensamiento sin sujeto, se podría también hablar de sensaciones sin órganos, ¿no? O sea, que las sensaciones no provienen de un órgano, no están condicionadas a la naturaleza del órgano, ¿no? Sino que da pauta para hablar justo del cuerpo sin órganos, que me parece de los términos más complejos de Leslie Guattari, pero que me da la impresión que es como, como de una manera de poder plantear algo que tiene infinitas posibilidades, ¿no? Justo porque no está sometido a las condiciones del órgano, por ejemplo, en este caso, en el caso de la sensación, ¿no? Entonces, se me hacen, pues eso, lo que estabas diciendo, ¿no? Que al final estamos tratando de dar cuenta de cosas que realmente son difíciles de poner en palabras, ¿no? Son difíciles de poner en palabras, pero que tienen que ver con experiencias muy concretas. Por ejemplo, cuando Schreber habla de que escucha no con los oídos, sino con los pies, Uh-huh. Uh-huh. desde ahí hay unos hombrecitos que le hablan y él escucha lo que dicen, que están en los pies. Sí. O sea, ahí es digamos, me parece una de esas experiencias que tiene que ver con una sensación que no está atada al órgano del sentido. Uh-huh. Uh-huh. Cuando en las experiencias, y por eso son ilustrativas, me parece, todas estas experiencias alucinógenas, psicodélicas, más llamadas alucinógenas, o llamadas con términos del discurso psi-alucinaciones, que describe en distintos contextos, clínicos o chamánicos o literarios, la experiencia de la sinestesia, que ni que hablar que no solamente es una experiencia que se produce a través por esas vías químicas, pero la sinestesia, que justamente hay una posibilidad de oler sonidos o de escuchar imágenes visuales. Justamente hay todo un entrecruzamiento y un desplazamiento, digamos, de ese tipo de sensaciones de los órganos de los sentidos. Es toda la experiencia de la sinestesia que no está atada al órgano. Uh-huh. 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 Sí, 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 sí. ¿Fer? Y me había quedado con una cosa de antes, pero respecto de esto, no me acuerdo quién es el analista que trabajaba estas cuestiones de la sinestesia. Era un analista, no sé si kleiniano o postkleiniano, en el sentido de que al inicio de la vida parecería que las sensaciones y los sentidos no están tan desagregadas, digamos, sino que son mucho más globales y justamente eso se pueden experimentar desde diferentes localizaciones, digamos, y después eso se va como localizando o
adscribiendo a uno u otro sentido, etcétera, etcétera. Y una cosa que pensaba era dos cosas. Una, la cuestión del predominio de lo visual en Occidente, de lo hegemónico, de lo visual, bueno, que eso ha sido trabajado desde muchos lados, desde muchas lecturas, bueno, también preciado cuando dice que la diferencia sexual de última es una política, es algo, es una dimensión de lo político visual, ¿no? O que tiene que ver con eso. Y lo otro que pensaba es que muchas veces hablamos de la experiencia del análisis, incluso de lo intransmisible, de la experiencia del análisis y demás, y que me parece que ahí, sin darnos cuenta, estamos aludiendo a algo que probablemente tenga que ver con este campo, que intentamos hoy, no sé, del que intentamos decir algo, ¿no? No sé si es el que vos decís, pero uno de los que habla de estas cosas en la infancia es Daniel Stern, Ese, exactamente, Daniel Stern. ¿no? Que Norman es una de las referencias importantes de Guattari, por ejemplo en Caosmosis. Exacto. Justamente ese tipo de experiencias dice que se pueden dar en la infancia, pero que no solamente se reducen en la infancia, sino que en la vida adulta pueden aparecer a través de experiencias artísticas, de experiencias de drogas, de experiencias amorosas, de experiencias místicas, ¿no? Daniel Stern es muy, muy, muy interesante lo que él plantea. Alicia. Sí, yo recordaba esto de estas sensaciones sinestésicas en el hospital neuropsiquiátrico. Los pacientes muchas veces, porque están escuchando voces, ¿no? Y entonces andan por el jardín, caminan, y esas voces que no vienen desde el cuerpo, como escuchan, se acercan la radio para que esas voces apaguen esas sensaciones o esa sensibilidad de esas voces, como esas voces desde adentro o esas voces desde afuera, eso que ellos dicen que son voces que son que son desde adentro, o otras voces que le vienen, ¿no? Bueno, pensaba esto cuando se hablaba de estas sensaciones sinestésicas que no vienen de un órgano, ¿no? Pero sí con esta protección de alguna manera, escuchando una música o un diálogo en la radio, apacigua o tapa esas voces. Bueno, esto comentaba. Matilde. Hola, Hola. muchas gracias Marcelo por tu presentación. Nada, me parece súper interesante y me quedé como colgada en esto de cómo toda esta dimensión de la sensación también para el psicoanálisis, para pensar toda la dimensión inconsciente y cómo a veces se insiste mucho en la vertiente como determinista del lenguaje y todo lo que fue como la primera enseñanza de Lacan, y cómo en realidad esto de la sensación como que abre, siento que es como que desborda, no sé, y en esto en un momento dijiste como que las palabras no alcanzan, y es tal cual, no sé, siento que eso como para pensar
toda la dimensión inconsciente es súper interesante, y lo relacionaba también con mi yo, con la escritura de mi yo, que él también ha tenido experiencias con drogas y como, nada, con todo ahí, como toda una parte de su vida de investigación de todo eso, y como su propia escritura, que también tiene que ver con el lenguaje, pero se ve como esa dimensión, no sé si decir inconsciente o sí, de la sensación, no sé, pero como que hay algo ahí que es súper potente y que capaz que también por eso es tan difícil como tomarlo, porque en esto de querer hacer una ciencia del psicoanálisis, en este esfuerzo por cientificizar eh, el inconsciente y todo, es como que claro, es una dimensión que queda relegada. Pero nada, me quedé ahí pensando en esto, en cómo vincularlo con el lenguaje y en psicoanálisis. Gracias. Creo que mi yo, como Barros, como otros, bueno, Cruz, son también los escritores quienes han hecho una exploración de todo este campo. Por algo lo ponen como, Guattari lo considera una referencia en esto. Realmente no es de, si se quiere, los psicoanalistas han avanzado más que los psicoanalistas en este campo, me parece. Por eso son autores o textos de referencia. La dimensión del inconsciente es fundamental, porque si no, claro, solamente queda en ese planteo más neurocientífico de toda esta dimensión. Pero es lo que tanto Freud como Lacan como Guattari entiendo que a diferencia de las estéticas, tanto sea científica, de corte experimental, de la psicología experimental, Wundt, Fechner, hoy en día las investigaciones neurocognitivas y tal, o de las filosofías a partir de Kant y en adelante, Hegel y eso, que toman la dimensión de la conciencia únicamente, ellos, o sea, hacen un giro, porque ¿cómo tomar esta dimensión teniendo en cuenta esa dimensión inconsciente? No solamente el plano de la conciencia. Entonces ahí hay toda una dimensión que ni que hablar que el significante, el lenguaje, la enunciación, no, 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 no está, digamos, desconectada de todo eso que se siente. El tema es cómo una sensación puede producir una enunciación, cómo una enunciación puede producir una sensación impactando en el cuerpo. Entonces, toda esa, yo creo que digamos, en relación al texto que planteaba Fernando, que se había publicado en Chimère, creo que si se publicó es porque cuando lo presenté en París, algo de un posible diálogo que por muchos años ha permanecido estancado, digamos, entre los analistas y los esquizoanalistas, si se quiere, a través de esta dimensión vuelve a ser posible, porque, no sé, es impresionante todo lo que Lacan planteó en relación al significante, y es lo que generalmente se acentúa. Hoy en día, ni que hablar de eso, no solamente el psicoanálisis o los lacanianos se han quedado en ese planteo, pero muchos sí. Pero toda esa dimensión de la sensación que está en Lacan, decía Alicia, en RCI, está a través de la topología, de un otro al otro, está a través de
el comentario que hace del Tratado de la Sensación de Aristóteles. En otros lugares comenta toda la teoría de Condillac sobre la sensación. Y bueno, tratando de hacer avanzar eso. Digamos, hay todo ahí un campo de problemas que hoy en día puede ser retomado y llevar a otros lados, que no los lugares comunes que ya conocemos, ¿no? Según yo seguía Jesús, ¿verdad? ¿Sigues tú, Jesús? Y luego Alicia. No te escuchamos, Jesús. Ah, perdón, Ah, ya. yo no había escuchado que me habías dado ya la palabra. Ah, es que tenía la duda de si seguías tú o Alicia, pero Sí, según... bueno. Es a propósito de cómo introducir en el tema que estamos comentando, discutiendo sobre la sensación, un par de cuestiones que a mí me parecen interesantes, ¿no? Has hablado mucho de los escritores, Marcelo, a propósito de esto y del uso de ciertos productos o sustancias alucinógenas, unas, otras no, pero que tienen que ver con esta cuestión de la sensación. Pero también hay otra cosa, hay un ejemplo cuando estabas diciendo lo último que dijiste de los escritores, que se me impuso ese recuerdo, es que justamente al inicio de En busca del tiempo perdido de Proust, el libro empieza con el recuerdo de él de infancia, que se le impone de estar tomando un té, remojando una magdalena, ese pan, una magdalena en un té, y se le despierta toda una sensación, precisamente una sensación, a partir de lo cual evoca la infancia y escribe un libro, los 7 tomos En busca del tiempo perdido, justamente a partir de cómo despierta en él una sensación. Entonces, no solo es con cuestiones que tienen que ver con el uso de sustancias psicodélicas, etcétera, sino puede ser otra cosa, lo que genere, lo que despierte esta sensación en alguien. Y bueno, en gentes excepcionales como Proust le permitió escribir lo que escribió, ¿no? En busca del tiempo perdido. Así es como inicia la escritura de ese libro. Y otra cosa que quisiera comentar es esta cuestión de lo que suele conocerse como alucinación, que se ha evocado aquí también, y se ha hablado de los pacientes hospitalizados, etcétera, y que escuchan voces y cómo tratan, decía Alicia, de silenciarlas poniéndose un radio en la oreja y escuchando. Yo recuerdo que en alguna parte del seminario de Lacan sobre la psicosis, las estructuras freudianas en la psicosis, él va a mencionar un signo que le da, dice el nombre a sus alumnos, a la gente que lo escuchaba. El signo, yo no me puedo acordar ahorita de quién, de uno de estos psiquiatras famosos de esos maestros de la psiquiatría clínica francesa, el signo de Serió o el signo de Capgras o algo así, que decía, ¿cómo es que ustedes, cuando están en un hospital y ven que un paciente o escuchan que un paciente se queja de que está escuchando voces, no se están dando cuenta que está casi imperceptiblemente moviendo la boca y moviendo en el cuello las cuerdas vocales? ¿Sí? Lo que estaba diciendo Lacan, y lo dice ahí en ese comentario, es que esas famosas alucinaciones acústico-verbales no son otra cosa que palabras proferidas por el mismo paciente que está en el hospital psiquiátrico y dice escuchar voces provenientes de afuera, pues son voces provenientes del mismo, obviamente. Y que en el caso de Schreber, se acordarán ustedes, él trataba de callar a las molestas voces de los pájaros parlantes.
creando estas palabras que tenían una consonancia, Jesucristum, no me acuerdo cuáles eran las otras. ¿Se acuerdan ustedes de esa parte del caso de Schreber? Y no es raro también ver en los hospitales gente que está escuchando esas voces que tratan de silenciarlas de otras maneras, ¿no? Silenciarlas de otras maneras porque les resultan molestas o perseguidoras, ese tipo de cosas, ¿no? Hubo un poeta mexicano del cual yo he trabajado cosas, que estando en el hospital psiquiátrico escuchaba las voces y recitaba sus propios poemas. Recitaba sus propios poemas como un arma contra esas voces que venían del mismo, naturalmente. Entonces son cosas que tienen que ver con el tema este que estamos hablando, de la sensación. Bueno, era ese comentario nada más. Gracias. Gracias. Absolutamente de acuerdo con que no se reduce al campo de la experiencia de drogas, era digamos, una referencia, pero ni que ver que no es la única. Por eso creo que podemos problematizarlo desde el campo del análisis, no solo de esa experiencia. Las sensaciones que le produce esa Magdalena a Proust y que despiertan en él toda esa investigación sobre la memoria, es una referencia fundamental, es una referencia para Guattari. No solamente eso, sino lo que sucede, hay todo un análisis que es imponente de Guattari, que está al final del Inconsciente Maquínico, sobre la sonata de Van Tuyl, que es un pasaje, digamos, en busca del tiempo perdido sí, ahí va, donde a partir de esa afectación de la sensibilidad a partir de un fragmento de una sonata que escuchan, una partecita pequeña de esa melodía, se produce todo, Guattari le llama un devenir sensible, una modificación, digamos, de la subjetividad, que por un lado se enamora de una mujer que lo estaba buscando hasta entonces y que no le daba mucho corte, experimenta también hasta una modificación a nivel hasta de la posición política, de cierto conformismo aristocrático que el personaje se transforma, digamos, y que a través de esa sonata que no logra después recordarla exactamente o escucharla nuevamente, en fin, hay todo un devenir sensible, digamos, del personaje. Entonces, Guattari dice que son textos fundamentales porque lo que investigan son los encabalgamientos perceptivos. Es interesante ese término y que es otra línea que, digamos, de investigación, esta línea proustiana, literaria, artística, que la línea de investigación, por ejemplo, de Fechner, que investigaba que medía, digamos, las diferencias mínimas de la sensación a través del aumento de un estímulo más intenso o menos intenso, como eso, la excitación sensorial y la sensación provocada a partir de ese estímulo variaba de manera logarítmica. Hay toda una fórmula que hace Fechner, que es otro paradigma, dice, otra práctica, digamos, en relación a estas modificaciones de la sensación. Y lo de Lacan, recuerdo, tengo presente ese pasaje, solo que pienso que por haberse centrado en ese tipo de citas del seminario de Lacan o de los textos de Lacan, no se ha hecho otros énfasis, porque por otros lados dice otras cosas en relación a esa experiencia de la alucinación,
que no solamente resalta el costado significante de la cosa. Es eso mi interés, digamos, no decir eso no vale, pero hay otra dimensión que Lacan también y otros psicoanalistas han planteado en relación a la alucinación, que no reducen esa cuestión a la dimensión del efecto de sentido o de la palabra, digamos, sino hay todo ahí una dimensión a seguir investigando, ¿no? Porque no es que dijeron, no es que hayan tenido la última palabra con relación a esto, pero que esa dimensión también es tomada en cuenta por Lacan. No es meramente, el año pasado justo hubo una jornada sobre las alucinaciones y discutíamos un poco todo esto. En general los lacanianos, en el lacanismo, digamos, se ha tomado ese tipo de referencias de Lacan para decir, ok, la sensación, la alucinación, finalmente es una cuestión de significantes. Eso es lo que me gustaría interrogar. Y yo, a partir de esto que traía Jesús respecto de Proust y la Magdalena y todo lo que eso provoca, bueno, ni más ni menos que la escritura de esa obra increíble, me acordé de algo que yo ya he contado en otros lados que tiene que ver con mi propio análisis y que ahora nunca lo había asociado con la sensación, cosa muy curiosa porque es bastante evidente que es así, pero nada, para hacerlo muy breve, en un momento de impas, yo estaba en un momento de impas en mi análisis, aparentemente no pasaba nada, eso venía durando bastante tiempo y era muy angustiante, y tengo un sueño en el cual entro, el sueño era nada más que yo adolescente entrando en un río a orillas del cual yo viví mi infancia y adolescencia. Y en ese momento el analista hace una intervención que tiene que ver con esa sensación justamente que uno tiene en los pies cuando entra a un río, que es distinto cuando entra al mar, porque en el fondo del río hay como una especie de arena y un limo, hay como es como otra sensación respecto a la arena. Bueno, esa intervención de ella, bueno, a mí me sacó del análisis, valga el lapso, me sacó del impasse, me introdujo en el análisis y finalmente capaz que también me sacó. Pero posteriormente eso después se articuló en relación a que en mi apellido también está Río, Barrios, y era el Río Negro, negro le decían a mi padre. Bueno, es decir, que todo eso después se anudó de otro modo, se articuló a otras dimensiones quizá más significantes de lo simbólico, en fin, pero yo creo reconocer claramente que lo que me sacó de lo que me haya sacado fue la sensación, ¿no? Nunca lo había pensado por ese lado. Alicia. Sí, dos cosas. Primero, una pregunta. ¿Qué relación has encontrado, Marcelo? Porque es algo que a mí se me ha escapado completamente en la lectura de Guattari, entre la micropolítica del deseo y la micropolítica de la sensación. Y la otra cosa era simplemente algo que me surgió escuchándolos a todos, es el recuerdo de la experiencia de Foucault en California, en las montañas, la experiencia que implicaba el consumo de una droga, pero que a su vez... Hola. Ya. Que implicaba el consumo de una droga, pero no sin un paisaje, un lugar y una música, ¿no? Y que fue experiencia que fue marcada por Foucault como fundamental. Bueno, eso me acordé, ¿no? Como una modificación en su escritura, y yo me preguntaba si no porque estamos hablando mucho de experiencias tildadas de patológicas,
pero me parece que esta cuestión de una nueva sensibilidad, una nueva sensación tiene que ver con cómo se siente el mundo, cómo se sienten los otros, no solo cómo nos sentimos nosotros. Y de ahí me parece la cuestión de la política en juego. Bueno, eso. Gracias. Creo que justamente hay que evitar y hacer una crítica también de esa captura psicopatológica de la cuestión. De hecho, realmente quienes he encontrado que retoman esta dimensión de la sensación, lo han hecho en Francia a través de algo que desde los años 2000 llaman una clínica de la sensorialidad. El término que aparece es sensorialidad. Es gente que viene de la IPA y que de alguna manera justamente investigan todos esos trastornos alimenticios, al autismo, la bulimia, la anorexia, la hipocondría, lo ponen todos los delirios somáticos, se hace todo un replanteo de la sensación. O sea, dije, bueno, ok, ¿qué habrá allí? Porque me parecía algo novedoso, pero enseguida lo ponen desde ese lado de la psicopatología. No es ese el movimiento que hace Guattari, a mí no es ese tampoco el que me interesa. Lo que decías de Foucault, está todo este libro de Foucault en California, que no está traducido al español todavía, pero hemos hecho una traducción de una entrevista que le hacen a quien escribe ese libro, que hoy en día murió, Simon Weil, que hace toda esa experiencia en California con el LSD, y que si lo pensáramos en términos de las nociones que tiran Guattari y Deleuze ahí en que es la filosofía, hablan de los bloques de sensaciones, constituidos por perceptos, por afectos, pero también constituidos por esta dimensión del paisaje. Es otra relación creo que también ese tipo de experiencias, pero que vuelvan, no es solamente a través de los productos, cambia esa relación al paisaje, a lo que se produce en ese paisaje, en ese ambiente, en ese... en fin, bueno, es interesante toda esa experiencia. Y luego, con relación a la micropolítica del deseo y de la sensación, me parece que es un tema que convendría afinarlo, porque por un lado hay muchas cosas que podemos encontrar en el texto que digamos, compila, transcribe, suele reunir, que habla del pasaje, del viaje de Guattari por Brasil. Justamente en el título está la dimensión del deseo, pero después también va a hablar de estos procesos de sensación y de sensibilidad. Entonces, me parece que es algo a seguir afinando en Guattari. ¿Emilio? Hola, ¿qué tal a todos? Pensaba que parece que estuviéramos hablando de objetos, ¿no? O la droga, o una voz, o la radio, y atendemos pacientes. Entonces, pensaba que como si tuviéramos que tener cierta dificultad, o deberíamos tener cierta dificultad para poder hablar, ¿no? Es decir, que lo que nos resuena de lo que dice el otro sería un material a trabajar.
como si fuera una magdalena, como si fuera una droga, como si fuera otra cosa. Y a ver qué nos afecta y qué surge de ahí, ¿no? Porque pareciera que el analista no puede tener sensaciones, digo, ¿no? Como si rápidamente hablar de algo nos cubriría, nos protegería de las sensaciones. Y habría que tener dificultades para poder hablar de lo que el otro dijo, hizo, planteó, lo que sea. Y me acordaba de una peli que está en Netflix, que es No dejes de mirarme, que es muy bonita, y el autor, el personaje principal, recién cuando, que es casi al final de la película, digamos, cuando encuentra que su suegro tiembla, por decirlo así, en una cena, porque encuentran que está en el régimen nazi, digamos, encuentran que, nada, que lo descubren, que lo pueden descubrir como siendo un médico asesino. Recién ahí encuentra material para poder hacer una estética que le permita a él encontrar la verdad de la historia, ¿no? Entonces, pensaba si hay algo de eso en juego en el sentido de los análisis, ¿no? Como poder quedarnos con las sensaciones para ver qué estética se puede construir ahí en ese análisis, ¿no? Y además en ese análisis, ni siquiera en los análisis, ¿no? Nada, eso. Me parece que es muy pertinente lo que decís, porque justamente si tomamos eso que dice Lacan de que si hay un efecto de la enunciación en el sujeto es porque algo resuena en su cuerpo sensible. Es ahí donde toca, donde algo vibra, y es ahí donde no solamente lo que dice el analista tiene un efecto de sentido, abre un nuevo significado, una nueva significación en lo que va produciendo a nivel de discurso alguien, sino que toca el cuerpo, es algo que siente cosas. Y lo mismo el analista, digamos, también es afectado por eso que dice. Entonces, por eso es que a mí me interroga, digamos, toda esta dimensión, por ese tipo de experiencias en un análisis, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? Yo quería hacer una pregunta a Marcelo, porque muchas veces cosas que ocurren de este orden se tienden como a subsumir en la noción de lo real o del real. ¿Vos qué pensás de eso? ¿O percibís eso mismo también y es una manera de no decir de la sensación? Yo les soy sincero, en este momento de lo que vengo escribiendo, investigando, leyendo y tal, me he puesto como una, eh, ¿cómo decirlo? No sé, no diría que una regla, pero como una prerrogativa, no sé cómo decirlo. No preguntarme por ahora dónde ubicar la sensación, porque es algo que ni bien empecé o como a interesarme en esto y hacer alguna intervención pública, lo primero que me preguntaban algunos lacanianos, pero ¿dónde está en RCI la sensación y tal? Me pareció que era demasiado apresurado hacer ese ese salto, digamos, o esa intento de ubicarlo, si está en lo real, si está en lo imaginario, si está en lo simbólico y tal, porque
por un lado me pareció que podía cerrar la cuestión antes de ni siquiera plantearla, y, y, y por otro lado no sabría cómo responderla ahora. Pienso que sí, que algo de eso real, pero digo, no sé, me parece que es temprano como para... Quisiera justamente no intentar enchufarle de entrada todo ese paradigma RSI, sino a ver a dónde puede conducir eso. Y después vemos, porque otros incluso si lo tienen más claro o le pueden decir, lo hagan. Alicia. Sí, escuchándote ahora la intervención de Fernando y Marcelo, es una sensación, como si estuvieras investigando al oscuro, digo, sin, ¿no? Y, y esto de la sensación y la sensibilidad, ¿no? Y esto de la que se puso en las intervenciones y en tu propuesta, en el recorrido de tu trabajo, lo estético, ¿no? La, la estética. Y recuerdo una frase de Foucault, que más que frase es como una conclusión, no sé si es conclusión, pero es el recorrido. Él Perdón, se pero pregunta, algo pasó que yo no escuché por lo menos. a ver, ¿pasó algo? ¿Se escucha ahora? Para mí sí. Ajá. No sé si yo dije sobre una cita de Foucault. Ahí se cortó. No. Eso no lo escuché. ¿Cuál era la cita? Entonces él se pregunta ¿por qué dejar lo estético en manos solamente de los artistas? ¿Por qué los hombres comunes, dice, no podemos hacer de nuestra vida una ética y una estética de la existencia? Entonces me parece que esto de la sensación y la sensibilidad y la estética nos abre como otra dimensión, ¿no? Es porque se está cerrando, algo le pasa a la batería, por eso se corta. Bueno, como otra manera, ¿no? de leer, ¿no? Y tal vez otras maneras, no por otras, por opuestas, sino de poder de escuchar, ¿no? Tal vez de escuchar o hacer lugar, ¿no? Como decía Fernando, en esta sensación, ¿no? que él en este momento lo asociaba con un momento de su análisis. Y una cosa no sé, que se me abre, si nos acercamos o no, o por qué me resuena la mística. A ver si sensación, sensibilidad, cómo que tienen, ¿no? Que si se tocan o hacia dónde, ¿no? Se deslizan. Como que se escapan, ¿no? Se escapa. Uno quiere como apresar ¿no? Como se decía recién, Emilio decía, como si estuviéramos tal vez o intentamos cosificar, ¿no? Cosificar la sensación. Bueno, muchas cosas se abren, pero creo que
esa oscuridad a lo mejor que nos proponía, no solamente para el museo, que nos propone Preciado, creo que va a generar alguna iluminación, creo que con estos trabajos y estas intervenciones se abren a otros interrogantes, no para contestarlos, pero para seguir. Sí, para abrirlos, no cerrarlos de entrada, ¿no? Sí, la mística, tenemos la noche oscura de San Juan de la Cruz, y no solamente tiene que ver con experimentar sensaciones, sino también insensibilidades, que es algo que habla de eso, la noche oscura también, ¿no? Digamos, está en una dimensión de la sensibilidad, pero por su ausencia, por su falta de sensación y tal. Y creo que es otro de los campos, digamos, que a investigar desde este punto de vista. En el último, ya que mencionaba Foucault, en el último libro de póstumo de historia de la sexualidad, las confesiones de la carne, traducido así, hay todo un análisis, o sea, a mí me pareció un masacote, una escritura que no es la habitual en otros textos de Foucault, bueno, qué sé yo, pero la parte que me interesó es cuando habla de la mística de las vírgenes, tal como aparece en los primeros escritos de la espiritualidad cristiana, porque ahí no tanto la cuestión, vos decías hoy de la visión, Fernando, sino el punto ahí es la cuestión del tacto. Las ¿La cuestión? sensaciones del tacto. Ah, Toda la espiritualidad, todos los ejercicios que justamente atañen a la práctica de renuncia de sí, es una práctica a través de los peligros que puede tener el tacto. ajá, Y cómo eso también impregna a otras sensaciones, porque se puede tocar con la vista, con la mirada, se puede, ujú. ¿no? Pero hay toda una reflexión en relación a esa sensibilidad táctil de las vírgenes. Entonces, ¿cómo renunciar a eso para obtener otro tipo de sensaciones místicas, ¿no? O sea, no es solamente para permanecer en la noche oscura. Foucault me parece uno de los que se ha detenido en este punto, y en algún momento me interesó hacer ese recorrido por todo su planteo de la estética de la existencia, porque generalmente se toma esta dimensión de la práctica, digamos, que él investiga a los estoicos o de los primeros cristianos de la espiritualidad en relación a la veridicción. Sí. A la relación, las transformaciones por las que pasa un sujeto en su relación con la verdad. Pero hay otra dimensión que está en la hermenéutica del sujeto y que yo no me había percatado antes, que Foucault habla de la relación de sensaciones, dice. Rapport de sensación. Y que es toda una dimensión que hace a los ejercicios de la ética pitagórica, estoica y tal, donde tiene que ver con la relación consigo mismo desde el punto de vista de la sensibilidad, o sea, cómo el sujeto se autocomplace, se siente feliz de sí mismo, se goza de sí mismo, de su cuerpo y tal. Y Foucault ahí lo llama relación de sensaciones. Creo que no es solamente, a mí me sirve para plantearlo no solamente en relación al placer, que quizás más por ese lado lo lleva, y una de los enunciados que analiza Foucault ahí es ese goza de ti mismo, ¿no? Esa sería toda esta dimensión de la relación de sensaciones de Foucault. Bueno, hay toda una vida ahí de la estética de la existencia, y que me parece que para mí lo interesante también no es solamente ponerlo en relación a la verdad
sino toda esta dimensión estética, y por eso la relación a Guattari, porque por esos mismos años es que Guattari plantea también todo este paradigma estético, donde aborda estos problemas. Entonces, Foucault y Guattari, o sea, en lo que atañe al campo del psicoanálisis, no es Foucault directamente, sino también por esos años hay toda una vuelta, una problematización de Guattari para el psicoanálisis que me resulta interesante. Roberto. A ver, creo que ya sirve, sí. Hola, hola, hola Marcelo. Roberto. Tiempo sin escucharlo. Sí. Nada, llegué un tanto tarde y lamento eso, pero justo a partir de ahí es que quisiera hacer mi intervención. ¿Se escucha así? Sí. Sí, ok. Justo con lo que decía Fernando también, que traía en búsqueda del tiempo perdido. Quería preguntarle por justo la categoría de tiempo, qué pertinencia tiene en lo que ha venido trabajando. Roberto, hay como un ruido, ¿no? Que creo que son los auriculares. A la sensación, ¿no? Como... Creo que hay como un ruido que son los A ver. auriculares, ¿o no? No, yo creo que el problema es que creo que está al aire libre y entonces el viento es el que interfiere con el ruido. Ok. Sí entendí, si escuché bien, ¿cuál sería esa relación del tiempo y la sensación? ¿Algo por ahí? Sí. Lo primero que se me ocurre es todo el análisis que son desde muy temprano. Freud en el texto, en sus estudios sobre la histeria, y en el proyecto de psicología, algo de esto va a tomar. Generalmente uno relaciona la cuestión del après-coup, o Nachtraelich, ese término en alemán que Lacan ha puesto de relieve, con un nuevo efecto de sentido, ¿no? Algo que se produce en otra temporalidad, en una retroactividad. Pero yo lo que he encontrado es que Freud, por ejemplo, no va solamente a relacionar ese tiempo con un nuevo sentido, sino también con una nueva sensación. Por un lado, una sensación que en otro tiempo no se había experimentado, en un tiempo inicial, pasado o infantil, pero que ahora se produce a raíz de un acontecimiento, de toda una concatenación de series. Por ejemplo, cuando habla de todo este análisis de quien había ido a la tienda y no podía ir sola porque se habían reído estos jóvenes de su vestido, ¿no? Hay todo un diagrama ahí que hace Freud, que justamente lo que dice, lo lleva en su análisis, en las asociaciones que va haciendo, a esa experiencia donde cuando era niña, un hombre mayor le había tocado por debajo de su vestido, y en ese momento dice Freud que está con toda una teoría, digamos, de que en ese momento supuestamente no había sentido ninguna experiencia
erótica, no había tenido una sensación erótica, sino que eso viene después, sea que después igual Freud cambia esa teoría porque escribe y descubre toda la sexualidad infantil. Hay todo me parece un análisis de Freud interesante a repensar, a retomar, porque justamente lo que va a decir es que pueden producirse sensaciones après coup, no solamente nuevos sentidos. Y eso me parece que tiene una importancia clínica, si se quiere, ¿no? Sí, a ver si se me escucha mejor sin cámara. Ahí sí. ¿Sí es así? ¿Se escucha mejor sin cámara? Sí. Sí, justo lo preguntaba porque, por ejemplo, también hasta en El Hombre de los Lobos, con todo lo del sueño, la señal primordial, que en Freud como que lo percibe al año y medio, pero hasta los 4 años y medio que lo comprende, la palabra que usa Freud, lo que lo significa, es hasta ahí que empieza a sentir una serie de cosas. Entonces, como justo esta cuestión de lo retroactivo y también pues de la cuestión de lo atemporal de lo inconsciente. La activación, el recuerdo, etcétera, como que son algunas categorías bastante viscosas, digamos, respecto a tiempos más lineales que no sé, me resonaban con algo de lo que venían hablando de la sensación también, que se sale de estos marcos como tan tradicionales. Me parece que estuvo una línea a investigar ahí. Bueno, ni que hablar que Proust es una referencia ineludible también, particularmente en este punto, como decía Jesús. Yo pensaba, no sé si puedo decir algo, también en Antonin Artaud, ¿no? Marcelo, no sé si has entrado por ese lado, pero también en la cuestión de la sensación, en la producción misma del cuerpo, o de una corporalidad a otra, ¿no? Hoy se hablaba, creo que Elena mencionaba lo del cuerpo sin órganos, pero capaz que en relación más a un cuerpo no, no organizado como organismo, o no estructurado de ese modo, ¿no? Me está acordando de un libro de Artaud que se llama Antonin el Momo, Artaud le Momo, Artaud el Momo, ¿no? Donde en realidad todo el tiempo es una poética de la sensación, así, corporal, pero de un cuerpo justamente que escapa a esa jerarquización y a esa organización organísmica, justamente, ¿no? Sí. Hay un término que me gusta de Artaud, que así como encontraba en Bataille la gimnasia de la sensación, Artaud lo plantea en términos de atletismo afectivo. El actor sería un atleta afectivo y hace todo un planteo en relación al teatro que justamente apunta a esa dimensión de la sensación y la sensibilidad. Por algo es imponente escuchar para acabar con el juicio de Dios. No es, o sea, si uno lee el texto está bien, dice cosas interesantes, pero escucharlo es impresionante y te das cuenta por qué o sea, no lo difundieron, que iba a salir a la radio, no lo difundieron, porque son gritos, suspiros, sonidos, una música extraña, todo eso que está acompañando el texto, digamos, pero lo que impacta es la manera en que lo lee o que lo dice, ¿no? Y me parece que es también alguien, digamos, que se ha interesado por esta dimensión y que justamente el teatro, al plantearlo desde ese costado, produce otra cosa, crea otra cosa, ¿no? Bueno, en Lacan también, ¿no? No es lo mismo leerlo que escucharlo, ¿no? Cuando uno lo escucha,
Ahí están todas sus inflexiones, sus silencios, sus suspiros. No sé, hay otra A mí me relación. impactó cuando escuché la tercera de Lacan, porque uno escucha los seminarios y algunas intervenciones de Lacan y dice, realmente está pendiente de esto, ¿no? No es solamente leer un texto o decir algo, sino la manera en cómo lo dice. Pero la tercera es una cosa llevada a la enésima potencia. O sea, de hecho me recordó escuchar esa intervención que hacen en Roma, si no lo recuerdo, con el texto de Artaud para acabar con el juicio de Dios, porque es imponente. ¿A qué extremo lleva eso? Y recordemos también del texto de Artaud, que a propósito de esto que dices, Marcelo, ese otro texto que se llama Tric Trac du Ciel, el Tric Trac del cielo, que también son una serie de sonidos y de sonidos intercalados con el texto. Y no olvidemos también que Artaud viene a México, hace el viaje a México para visitar a los Tarahumara y los rituales del peyote, ingiere peyote en México, ¿no? Ingiere peyote en México, también a propósito de todas las sensaciones. Y justo cuando va de regreso es cuando, pues, ¿cómo decir? Estalla la locura nuevamente y es internado en Irlanda, ¿no? Y de ahí llevado a Francia, otra vez a Marsella. Pero viene a México justo a buscar esta cuestión de la sensación, de participar en los rituales sagrados del peyote, de los Tarahumara, e ingerirlo él también, ¿no? La descripción que él hace cuando va a caballo en la Sierra Tarahumara de las montañas, como entidades vivas, las rocas, las piedras, entidades solares incluso, dice, ¿no? Interesante el viaje a la Sierra de los Tarahumara de Artaud. Es impresionante, ahí realmente puede producir otra cosa, y es justamente porque capta toda esta dimensión, esta práctica, toda esta vivencia y estos ritos chamánicos, digamos, que pasan justamente por los golpes, por el ritmo, por los sonidos, por los soplos, por los olores. Capaz que en otra ocasión también tendríamos que hablar de María Sabina, Marcelo, y de la impronta de María Sabina sobre la psicodelia. Sí, es algo que me ha interesado, que también he estado leyendo y escuchándola, ¿no? El libro de la vida de María Sabina es imponente. Es decir, que los mexicanos y las mexicanas tienen mucho que ver con esto. Háganse cargo. No, más bien Estas provocaciones tuyas, Fernando, así fueron los... Sí. Son los pueblos, además, ¿no? Originales. Pero no, súper interesante. También el personaje, ahorita me acordaron de Timothy Leary, ¿no? Y todo su... ¿Qué personaje, Elena, otra vez? Timothy Leary, que vino a México también con María Sabina, que pues estuvo junto con todos la psicodelia, ¿no? En Estados Unidos. De hecho, lo mandaron, fue a la cárcel un rato, me parece, y expulsado de Harvard. Sí, es increíble la vida de él. Fue a la cárcel y se escapó, de hecho. Sí. Sí. Bueno, él es alguien que a mí me ha interesado porque justamente es el primero que habla de revolución molecular. Guattari toma esa expresión y lo lleva hacia otra cosa con eso, ¿no? Pero Timothy Leary tiene una conferencia que se llama así, La Revolución Molecular, de los años 60. Wow, y que toma todo. Ah, sí. Es un personaje también, ¿no? Es un personaje sí. oscuro, o sea, Sí. Es un personaje aparte, la historia de él es apasionante.
Pero en realidad, quienes la descubren a María Sabina, ustedes conocerán más que yo, capaz son los micólogos, un matrimonio de apasionados de los hongos, los Watson, de apellido. Sí. Él y su mujer, que también escribió un libro sobre hongos, que ella ha quedado un poco relegada de la historia, como que siempre se lo resalta a él, pero son los dos los que graban, digamos, los cantos de María Sabina y introducen todo esto en Estados Unidos y a través de Estados Unidos a Occidente. Sí, es el que tiene el libro sobre los ritos de Eleusis, ¿no? Que dice que... Las Exacto. plantas de los dioses se llama el libro de Watson. No, pero Exacto. estoy hablando de Watson, el que es el, Watson. es el que escribió más bien sobre Sí, pero... de Eleusis. Ajá. Sí. Hacen toda una reconceptualización en lugar de hablar de drogas alucinógenas, de drogas enteogénicas. Bueno, Sí. Marina. Eso, no sé. Solo quería compartir que en relación a la cuestión del peyote, actualmente ya se está retomando su uso como uso terapéutico, incluso como algo permitido, y se está estableciendo que para algunos manifestaciones no se aplique, pero teóricamente ya, por decirlo así, está permitido. Y también algunos terapeutas se ha hecho mucho el uso y se ha hecho famoso la cuestión del uso de los famosos chocongos. No sé si ustedes han escuchado eso en México, que hasta en las bodas se da para que los invitados se pongan así que alucinar. Y ¿De verdad? ¿A poco? de verdad, yo supe de alguna experiencia donde los invitados no sabían y les dieron chocolate con chocongos. Y y bueno, y hay algunos terapeutas que sí utilizan el chocongo como un medio para, ellos dicen, para tener acceso al inconsciente, y entonces lo que dicen es que es el método más sencillo, por decirlo así, y dirigido, pues, por decirlo así, no hace daño. Pero en México es algo que se está utilizando mucho actualmente. Era el comentario que quería compartir. No sé qué efectos vaya a tener esto. Por lo menos lo de los invitados en las bodas, parece que se ponen buenas las bodas, no sé qué. ¿Verás? No, en serio, en serio. Yo creí que me estaban cotorreando, pero después supe de otra persona que compartió la experiencia de que se estaba usando esto de los chocongos. Yo no sé ni qué sean, o sea, bueno, son hongos, pero bueno, pues no sé. Marina, ahora que vamos por ahí dentro de poco, guárdanos alguno. De la boda igual exonéranos. De la boda igual pasamos. Aunque no haya boda. Que no haya boda. Aunque no haya boda, órale, una cenita. Pero en los 60 existió en México una experiencia muy conocida con un psiquiatra llamado Salvador Roquet, que hacía terapias de grupo y les daba LSD a los pacientes o mescalina en otras ocasiones. Pues acaso, ok. O hongos, ¿no? Psilocibina. Y tenían sesiones de grupo y pasaban películas, escuchaban música. Y este método él lo llamó la psicosíntesis, porque se decía que estas sustancias, estoy repitiendo lo que él decía, desestructuraban la personalidad de la persona que iba y se podía volver como si fuera volver a armar, volver a estructurar la personalidad, decía él. Y resulta que lo metieron a la cárcel. Estuvo un rato guardado en la cárcel y luego al salir ya no pudo ejercer la medicina ni sus prácticas con psilocibina y LSD y eso. El doctor Salvador, su nombre lo dice todo, Salvador Roquet. Bueno, acá en Uruguay se comentaba que gente de la IPA había experimentado con LSD. Hay un montón de gente que ahora que hace no, eso. pero era para saber a qué se refería Freud con el sentimiento oceánico. Ay, por Dios. Sí.
Sí, sí. No, Ah, bueno, ah, aquí de veras, hasta en las noticias salió, el uso de, sí, sí salió, sí ok. salió. Pues tenemos que organizar una boda después de las noticias. Así es. No, yo lo que he escuchado es más bien el uso de las microdosis, ¿no? Sí. Que son unas Ah. cápsulas que se toman diario durante 3 meses. Eso ahora, ¿no? Sí. Sí, ahora. claro, sí, claro. Sí. Incluso la presencia en mucho de la cultura popular, ¿no? Hay muchas series, películas donde ya se ve, no solo que aparezcan, sino como con ese uso terapéutico de grupos y que no están remontadas en épocas de 60, 70, sino más bien como algo muy, muy actual, muy vigente. No es casualidad que salgan noticias, bueno, una cantidad de conversaciones en muchos lugares, hasta en bodas. Y en bodas. Sí, la Bodas verdad es que también. sí, de veras, sí, así es. ¿Por qué crees que Estamos se han incrementado los matrimonios? Deberían darlas también en el divorcio, ¿no? Claro. en realidad estamos en la hora, estábamos diciendo, lamentablemente, porque, bueno, evidentemente me parece que habría mucha cosa para continuar interrogándonos, pero nada, agradecerle a Marcelo fundamentalmente que al fin pudimos tenerte por acá y convocarte de nuevo cuando quieras a hacer alguna apertura de algún avance que vayas haciendo por ahí. Bueno, muchas gracias. Y por el diálogo, el intercambio, digamos, que ha sido muy rico. Muchas gracias, Marcelo. Y muchas gracias a todos. Sí, sí, sí. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Todos. Muy buena Sí, tarde. yo creo que con estos encuentros no hace falta que tomemos nada, porque y ¿Quién sabe? ni siquiera No que estoy muy estemos a lo seguro de eso. oscuro, porque se nos hace unas iluminaciones. Me parece que estos encuentros tienen eso. Muchas gracias, Fernando, Elena, Un abrazo. Marcelo y todas las intervenciones que dan para... Gracias, hasta luego. Bueno, Bye. Gracias. Chao, gracias. chao. Bye.